Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. 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 Tardes, con doctora. todos. Espero Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, espero doctora. que estén bien y que estén ya dispuestos a realizar el debate. Solo decirles antes que, bueno, quiero cerciorarme de el día y la hora, del examen. El día me dijeron el jueves. No sé la hora, si me La pueden... hora de clases, doctora. El jueves a las 2 de El la horario tarde. de clases para que no haya problemas. Ok, ya, muy bien. Por otro lado, yo después del debate, yo voy a subirles una tarea, que es la última tarea, que es es individual, sobre la experiencia en medicina tradicional, alternativa complementaria que tiene usted, cada uno de ustedes, o su familia, que exponga un poco la experiencia, haciéndole una entrevista, no sé, pues a la abuelita o a la mamá, no sé. Eso ya depende de ustedes. Y es un pequeño trabajo que yo voy a dejar colgado hasta el 25. Entonces, por favor, para que ya con eso terminamos todo lo planificado en este parcial y ya nos veríamos el jueves que viene en el examen. Entonces ahora pues le deseo lo mejor a ustedes en el debate y sin más, si no tienen preguntas o alguna observación, comenzamos con el primer grupo. Doctora, buenas tardes. ¿Cuántas preguntas serán en el examen? El examen serán 30 preguntas. Yo para el examen yo les voy a mandar una carpeta con todos los documentos que van para el examen. Le mandaré al chat del curso y también al Teams en materiales de clase. ¿Ok? Bueno, señores, ahora sí, vamos a comenzar. Por favor, los que expongan, que mantengan la cámara y el audio abierto si es que no tienen dificultades. Y yo contabilizaré la hora desde el momento que ustedes comienzan. Y si hay algún problema de que ya se acerca el tiempo, yo les diré 5 minutos antes de terminar, que ya tienen, o sea, que ya está cerca de concluir el tiempo. Ok, bueno, pues comenzamos primer grupo. Adelante, yo voy a mantener... Listo, doctora, gracias. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Tengan todos un cordial saludo del primer grupo, donde estaremos a cargo del debate sobre homeopatía y medicina convencional. El grupo está integrado y dividido de acuerdo a las ponencias que se dictarán. Ponencias a favor de la homeopatía y en contra de la medicina convencional: Álvarez Reyes Jimina, Flores García Mayerly y Jara Espinosa Anderson. Ponencias a favor de la medicina convencional y en contra de la homeopatía: Arteaga Belis Dania, Parrales Pinkeli y Quijije Pinto Francisco. De la misma manera se realizarán preguntas, donde las preguntas a favor de la medicina convencional y en contra de la homeopatía están a cargo de Arteaga Belis Dania, Andrea Luca Gema, Bello Anchundia Gustavo y Mero Zambrano Nayeli. De la misma manera, a favor de la medicina convencional y en contra de la homeopatía, tenemos a Chávez Piloso Jordi, Cuenca Salazar Cristian y Villamarín Pazmiño Brigitte. Y quien les estará siendo facilitador o presentador de este debate, quien les habla, Marcelo Lima. Antes de comenzar este debate, debemos tener unas reglas a seguir. Las reglas son simples. No hay que subestimar el comentario del compañero. Debemos evitar gritos y el levantamiento de la voz. No debemos salir del tema planteado o de la pregunta planteada. Debemos respetar el tiempo de las ponencias y preguntas que se le ha dado o otorgado a cada uno de ellos. En este caso, las ponencias durarán 6 minutos por grupo y todas las preguntas y argumentos que se dirán entre ellos mismos durarán 14 minutos. Los participantes deben alzar la mano para poder tener la palabra y no se debe interrumpir a quien tiene la palabra. Para adentrarnos en este proceso, debemos tener un breve conocimiento acerca de este trabajo, pues este presente trabajo académico tiene la finalidad
de argumentar tanto a favor como en contra de la homeopatía y de la medicina convencional para que dicha información sea parte de un debate que es el mismo con el que tendremos fines de defender y contraargumentar el tema con la finalidad de llegar a una conclusión sobre ambos temas y de la misma manera tener conocimientos de estos dos temas. Sin nada más que decir, empecemos con el debate. A continuación se leerán las ponencias de homeopatía. Primera lectura de... Bueno, al transcurso de varias investigaciones que he realizado, puedo sustentar que hay muchas personas que afirman que la homeopatía no es una medicina real y que no cura el cuerpo humano, pero la realidad es que su consumo da alivio y consuelo a lo que es el paciente. Aporta un gran equilibrio al metabolismo, evitando así cirugías innecesarias y principalmente no ocasiona riesgos que son derivados a los efectos secundarios o tóxicos. Esta homeopatía es un tipo de terapia que se va a basar en el empleo de medicamentos elaborados con ingredientes naturales. Sí, suena increíble, ¿verdad? Bueno, ni tanto, porque si utiliza sustancias obtenidas de vegetales, animales y minerales en concentraciones puras, puede afectar este organismo. Entonces, ¿mejor se sigue tomando lo que es el medicamento convencional? Pues no, la verdad esto va a depender mucho de lo que es el organismo de cada individuo, porque para muchos la medicina convencional es totalmente certera, ya que se basa en el conocimiento científico del cuerpo y se utiliza tratamientos que han demostrado científicamente, mientras que la homeopatía pues es un tanto más empírica. Por esta razón se utiliza una gran variedad de técnicas terapéuticas que van desde el uso de la herbolaria, de animales y hasta las minerales. Lectura de la segunda ponencia. Ok, de mis investigaciones, primero tenemos que la homeopatía es una medicina natural porque busca respuestas curativas de los organismos vivos mediante un método terapéutico que utiliza preparaciones de sustancias cuyos efectos, cuando son administrados a sujetos sanos, corresponden a las manifestaciones del trastorno, ya sean síntomas, signos clínicos o estados patológicos, en cada paciente individual. Este método fue desarrollado por Samuel Hahnemann, que se basa en dos principios principales. El primero es que los pacientes con ciertos síntomas pueden ser ayudados por remedios que producen los mismos síntomas en individuos saludables, es decir, lo similar cura lo similar. El segundo principio es que los remedios homeopáticos retienen sus propiedades a través de una serie de disoluciones repetidas que aumentan su potencia. También tenemos que la experiencia de una consulta homeopática es muy diferente a la de una consulta convencional. En la homeopatía se preocupan por la vida, los hábitos y el nivel de estrés que está demostrando el paciente durante este proceso y se ve que tiene los beneficios clínicos concretos. Lectura de la tercera ponencia. La homeopatía es el tipo de medicina que tiene como principio la idea de que sustancias que generan ciertos síntomas pueden curar enfermedades que generan los mismos síntomas. Además, su composición brinda efectos mínimos pero efectivos, que es lo que se busca conseguir. Debemos de considerar que la ciencia en cuanto a la medicina evoluciona poco a poco. Nos presentan nuevos descubrimientos, nuevos métodos, y este es uno de ellos. La homeopatía cumple un rol importante en la atención al paciente, en la que remedios a base de sustancias propias y específicas para aliviar o curar algún síntoma nos brinda esa atención directa con la enfermedad, buscando la mejor alternativa para tratarlo. Se está demostrando poco a poco que lo convencional se está quedando atrás y se está dando importancia a lo que realmente beneficia al paciente, que es una atención y valoración directa para combatir algún tipo de síntoma o enfermedad. Por esta razón, la mejor alternativa sigue siendo la homeopatía. Una vez dadas las ponencias de homeopatía, a continuación lo que vamos a escuchar son las ponencias de la medicina convencional. Lectura de la primera ponencia. Bien, como dicen por allí, la práctica es el maestro, pero bueno, esto no es aplicable para lo que vamos a hablar hoy, ya que para muchos la medicina tradicional y la convencional no son nada irreconocibles entre sí.
pues como dicta el método científico. Lo que es comprobable es lo que en realidad va a servir. Y la medicina convencional se basa en prácticas reales, con estudios que realmente prueban un tratamiento verídico y que ayuda. Y además que estos pueden avanzar a medida que avanza el tiempo. Se pueden actualizar o mantenerse según el avance científico que se haga. Este es un sistema muy confiable y es el que está hasta el día de hoy. Pero por otra parte tenemos lo que es la homeopatía, que es un tratamiento que es solo una dilución de sustancias. Son sustancias sin intervención química aparente. Pero esto solo se basa en lo que es mucho más agua y por eso para algunos la homeopatía es una práctica que no puede llegar a ser eficaz, aunque para otros sí, para sanar ciertas enfermedades. Pero esto es falso, ya que si tú le dices a alguien cuando ves una nube, que esa nube tiene una forma indicada, digamos, de una zanahoria, tú al ver la nube, tu cerebro va a hacer que tú trates de ver la zanahoria. Pues esto solo se basa en una creencia y no se puede efectuar un tratamiento adecuado. Por lo que un estudio que no demuestre que sirva, no podemos hacer que esta pseudociencia se base para tener la vida, para atender la vida de un paciente. Lectura de la segunda ponencia. En lo que es la medicina convencional, aquella se enfoca en el sistema por el que en el área de salud sus profesionales llevan a cabo lo que es la atención médica, con el fin de ayudar a que se restablezca el estado homeostático del paciente. Es así que en ella se particulariza el uso de fármacos, terapias, tratamientos y sobre todo los conocimientos con base científica que tienen las personas que van a dedicarse a salvaguardar la vida de alguien más. Asimismo, destaco que este tipo de medicina, sobre todas las otras, se basa específicamente en el conocimiento del cuerpo y de cada una de las patologías que pueden llegar a presentarse en el desequilibrio de las funciones del ser humano, pues estas usan tratamientos que mayoritariamente son eficaces y que ayudan en gran medida a que el cuerpo restaure con mayor rapidez su estado normal. De la misma forma, es imprescindible destacar que la medicina convencional, conjuntamente con el método científico, realiza un análisis ensayo-error, donde se estudia y se observa qué se puede utilizar para mejorar la salud. Por otra parte, muchos dirán que esta presenta efectos secundarios. Sí, los presenta, pero bajo investigaciones y pruebas se obtienen detalles de ellos y se mencionan los casos en que no pueden llegar a emplear ciertas prácticas o medicamentos. Además, los médicos son quienes ayudan al paciente demostrándole la valoración del riesgo de su utilización, hecho que no efectúan ninguna otra práctica, en donde hasta el uso de algo natural puede llegar a causar un efecto. Lectura de la tercera ponencia. La medicina convencional, o también denominada medicina alopática, es la ciencia que pretende prevenir, tratar, curar las enfermedades a través del uso de fármacos, concentrándose en gran medida en los síntomas por sobre las causas que las originan. La ineficacia y los efectos secundarios son dos grandes desventajas principales de la medicina homeopática. Los remedios naturales no siempre funcionan, lo que podría resultar un inconveniente para las personas que prefieren tratamientos homeopáticos en lugar de medicamentos convencionales que han demostrado ser efectivos. La medicina convencional se fundamenta en el principio de oposición, generaliza los tratamientos en planes estándares y busca la curación de la enfermedad con sus medios terapéuticos en base a lo que se ha denominado medicina basada en la evidencia. Esta se enfoca que las decisiones corresponden a un uso racional, explícito, juicioso y actualizado de los mejores datos objetivos aplicados al tratamiento de cada uno de los pacientes. Una vez escuchadas las ponencias que nos han dicho nuestros compañeros, tanto a favor como en contra de medicina convencional y homeopatía, abrimos un espacio hacia las preguntas que van a hacer los mismos compañeros de cada grupo, dándole a entender que el tiempo estipulado es de 2 minutos por pregunta y asimismo su contrarrespuesta. El que desee participar, que alce la mano. Muy bien, comenzamos con el compañero Gustavo. Según la revista española Lugar de Encuentro, los medicamentos homeopáticos no provocan efectos adversos en los pacientes, lo cual difiere de la afirmación de Dania al decir que los medicamentos homeopáticos causan efectos nocivos o dañinos. Por tanto, mi pregunta es, ¿puede la medicina convencional evitar causar efectos secundarios desagradables y mejorar la salud de los pacientes, como sí lo hace la medicina basada en homeopatía?
Tiene la palabra la compañera. Bien, como lo mencioné anteriormente, la medicina convencional se fundamenta en evidencias, en pruebas, es decir, ya ha pasado por una base científica para que se puedan utilizar sus medicamentos o fármacos. Los datos científicos más utilizados son los que van a derivar de ensayos clínicos controlados, de estudios de investigación secundarios, investigaciones de vigilancia farmacológica. A diferencia de la homeopatía, sus remedios naturales no siempre funcionan, y eso es una gran desventaja, la falta de regulación estricta. Entonces, los medicamentos creados en el laboratorio deben someterse a pruebas rigurosas antes de ser aprobadas y lanzadas al público. Pero la mayoría de los medicamentos homeopáticos, estos no se aprueban ni se evalúan en ensayos clínicos. Ahora, cuando las personas se automedican sin consultar a un médico primero, es lo que podría generar esos efectos nocivos si el respectivo tratamiento se usa incorrectamente. Es a esto a lo que me refería. Y primero se debe consultar a un médico para que nos recomiende cuál fármaco utilizar, y así pues evitar estos efectos secundarios o adversos, que creo pues que sería lo más conveniente. Tiene la palabra el compañero Cristian. Sí, además, con respecto a la pregunta que hizo el compañero, el hecho de que existan efectos secundarios con respecto a los medicamentos de la medicina convencional demuestra que al menos este sí genera alguna reacción en nuestro organismo, al contrario de la homeopatía, que no provoca estos efectos, dado que no es más que agua con azúcar debido a las tantas disoluciones por las que pasa en su proceso. Y pues en la medicina convencional, si bien es cierto que hay efectos adversos, estos podrían desaparecer al terminar el tratamiento. Por lo general también son leves y pueden surgir debido a la interacción de los medicamentos, que sobre todo se da en las personas adultas mayores que pues toman bastantes medicamentos durante el día. Aunque a pesar de todo esto, hay que recordar que estos efectos se pueden evitar revisando la medicación o también controlando y simplificando el régimen del consumo de esta, y por lo general los beneficios que brinda estos medicamentos de la medicina convencional son mucho más que los efectos secundarios o adversos que podría llegar a tener. Listo, acabaron los 2 minutos por esa pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? Le damos el paso al compañero Jordi. Siguiendo los argumentos ya expuestos, especialmente el de Jimena Álvarez, los medicamentos homeopáticos retienen y desarrollan sus propiedades en base a disoluciones. Eso es lo que dice ella. Pero en estas disoluciones lo que más vamos a encontrar es agua, ya que una sola gota de este medicamento es diluida hasta 30 veces en agua. ¿Cómo se puede explicar que estos medicamentos tienen eficacia? ¿Cómo explicamos que no estamos hablando de lo que es un verdadero efecto placebo? Ok, respondiendo al compañero y en base a las investigaciones que he realizado, según los expertos en esta disciplina, defienden la eficacia de esta apelando el efecto de la memoria que posee el agua. Esta teoría dice que el agua puede recordar las sustancias con las que ha entrado en contacto y adquirir en cierto modo alguna de sus propiedades. Este es el caso de lo que es la medicina homeopática, que cura los síntomas que la sustancia en grandes cantidades provoca. Tiene la palabra, compañero Jordi. Siguiendo eso del efecto de la memoria del agua, quisiera saber en base a qué investigaciones se ha basado para nombrar eso, ya que como sabemos, la homeopatía no se considera una ciencia y no ha sido investigada como tal, por lo que la mayoría de fundamentos que tienen son fundamentos no comprobados científicamente, no están bajo un método científico, no hay observación ni datos que respalden a la misma. Por eso se invalida eso de la memoria del agua. Bueno, como lo mencioné antes, es una teoría y científicos más acuñan esta teoría con que la hipótesis es la transferencia de un factor estimulante capaz de afectar el agua destilada utilizada en la preparación, en este caso homeopática, y es así capaz de transferir su actividad hasta niveles ultramoleculares de las altas disoluciones que tiene esta preparación. Bueno, han acabado los 2 minutos de esa pregunta también. A continuación, otra pregunta que desean realizar. La compañera Gemma tiene la palabra.
En la homeopatía se preocupan por tu vida, por tus hábitos, por tu nivel de estrés, y está demostrado que este proceso tiene beneficios clínicos concretos. Dicho esto, mi pregunta es, ¿qué otras experiencias, aparte de una conversación fría sobre síntomas concretos, se pueden percibir en la consulta convencional y cuáles serían sus beneficios? El compañero Francisco tiene la palabra. Bueno, pues uno de los beneficios más evidentes es que obviamente tu enfermedad, tras diagnosticarte, vas a poder tratarla, te vas a poder curar o incluso vas a poder tratar de mejorar tu estado de salud. Cosa que, bueno, la homeopatía aparentemente hace, pero lo que te dice de que un tratamiento cálido, por decirlo de una forma, no te va a garantizar que te cures. No te va a curar si es que tienes rubiola o cualquier otro tipo de enfermedad, debido a que en realidad es solo una charla, no tiene nada que ver con lo que es el otro tratamiento. Pero bueno, en sí, como tal, los beneficios obviamente son los que ya había nombrado, el poder curarte. Listo, le damos la palabra a la compañera Gemma. Bueno, también cuando te sometes a un tratamiento médico o tomas un fármaco, hay la probabilidad elevada de que este tampoco sirva, así como lo mencionas con la homeopatía. Y si bien los remedios homeopáticos son 100% placebo, pues sería un error pensar que los fármacos tradicionales no funcionan tan bien, en buena parte por lo mismo, ¿no? En cierta parte podría no funcionar, pero la mayoría de las veces sí, puesto que en realidad ya han habido muchos casos de una enfermedad, digamos, que tú tengas. Esos casos sirven como base para poder seguir tratando esa enfermedad, buscando una nueva cura o un nuevo medicamento en este caso para poder curarla. Y bueno, disculpa que te repita, ¿puedes repetirme de nuevo tu pregunta? Me olvidé de lo otro que habías dicho. Sí, las experiencias aparte de una conversación fría sobre síntomas concretos. O sea, sí, pero una conversación fría no tiene mucho que ver, porque si quieres conversar con alguien, podrías ir también a lo que es un psicólogo, que sería también una ciencia que ya es aprobada, y con ello puedes hablar, puedes también después simplemente medicarte. Sí, pero ya estaríamos hablando ya de una doble consulta, mientras que en homeopatía, una sola consulta ya te hablan de todo. Sí, pero bueno, como había nombrado, no tiene mucho que ver la homeopatía, porque como habíamos nombrado también en base a nuestras ponencias a favor de la medicina convencional, esto no se trata más de que un efecto mental, por lo que un psicólogo bien te podría ayudar a hacerlo también. Bueno, y claro, obviamente vas a tener que usar dos consultas, pero la ventaja es que vas a mejorar tu estado mental y vas a mejorar tu estado de salud, no solamente tu estado mental, teniendo una conversación cálida con un homeópata. Interrumpo la charla que tienen, se ha acabado los 2 minutos de la pregunta. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? Le damos el paso al compañero Cristo. Sí, bueno, con respecto a la homeopatía, al contrario que en la medicina convencional que trata las enfermedades y síntomas mediante medicamentos que han sido testeados y comprobados, en la homeopatía sus remedios consisten en sustancias que pueden ser de origen vegetal, animal o mineral, las cuales atraviesan un proceso de diluciones en agua o alcohol, de forma que esta sustancia original queda reducida, dando como resultado concentraciones en las que no suele quedar ni un átomo de lo que en un principio se mezcló. Y básicamente lo que se obtiene es simplemente, como se dice vulgarmente, agua con azúcar. Entonces, ¿de qué manera los medicamentos homeopáticos resultarían ser efectivos para el tratamiento de las enfermedades al tener una composición de su principio activo tan mínimo? La palabra la tiene el compañero Jara. Ok. Respetando tu punto de vista, pero no lo comparto. En primer lugar, la homeopatía no consiste en agua con azúcar, ¿no? Es a base de reacciones químicas, ¿no? No podemos decir que la homeopatía está compuesta por agua y con azúcar. Aparte,
hay países que ya avalaron este tipo de alternativa a lo que es la medicina convencional. Por ejemplo, te tengo el país de Brasil, Chile, México y Suiza, los cuales avalaron ya este tipo de lo que va a ser la homeopatía. Aparte, la homeopatía no solo consiste en ser agua con azúcar, sino que está compuesto también por sólidos. Tiene reacciones reguladoras, reparadoras en definitiva. Aparte, su composición activa es mínima, pero es eficiente al momento de lo que es el tratamiento de la enfermedad. Aquí lo que se busca es curar una enfermedad. La homeopatía te da ese beneficio, te brinda esa oportunidad de curar aquel síntoma que tú tienes. Entonces, no podemos decir que la homeopatía consiste en ser agua con azúcar, ¿no? Le damos el paso a la compañera que. Rescatando todo lo antes dicho, si se dice tantas cosas sobre la homeopatía que se compone de esto, ¿por qué no tiene la suficiente base científica para considerarse una práctica médica como tal? Listo, se le acabó el tiempo. La pregunta queda ahí. ¿Alguien tiene otra duda? Le damos el paso al compañero Gustavo. Otra pregunta que he formulado en base a las ponencias es si la medicina convencional puede lograr obtener una visión holística en la salud, al igual que lo tiene la práctica de la medicina homeopática. Le damos el paso al compañero Cristian. Bueno, aquí no, lo que importa no es tener una visión holística. Aquí en esta medicina lo que importa y lo que ha resultado ser más efectivo es que utilizando esa evidencia disponible que ha pasado por el método científico y experimental, nosotros nos basemos en eso para poder tratar al paciente, para poder interpretar e integrar aquellas evidencias de la investigación clínica y así poder dar un buen diagnóstico, pronóstico y tratamiento y demás aspectos en la asistencia sanitaria, que consistiría más que todo en las características que sí son válidas, importantes y aplicables. Entonces, en la medicina basada en la evidencia, estaría tomando en cuenta más que todas estas circunstancias para poderlas aplicar en el paciente y con el fin de dar una mejor calidad en el juicio clínico, más que tener una visión holística. Le damos la palabra a la compañera Brigitte. Pienso que a pesar de muchos intentos por demostrar la eficacia de la homeopatía, no hay estudios serios que lo respalden. Este motivo es por el cual en la ciencia no existe un debate real al respecto. En la medicina, como cuerpo científico, dice que ya no tiene dudas en contemplar a la homeopatía como una pseudociencia. Esto quiere decir que es una falsa ciencia o un falso tratamiento. En lo que respecta a mi pregunta es, ¿puede la homeopatía tratar enfermedades crónicas no transmisibles? Justamente eso, se acabó el tiempo de la pregunta anterior y la compañera plantea una nueva pregunta. Compañera Mayerly tiene la palabra. Compañero Cristian tiene la palabra. Compañera Gemma tiene la palabra. Según la revista cubana de Medicina General Integral, la respuesta es afirmativa, puesto que
me baso en este caso en los trabajos presentados por homeópatos en distintos eventos médicos, como uno de estos fue el Congreso Panamericano número 55 que se celebró en La Habana, ¿no? En este de aquí se presentaron trabajos muy respetables de médicos sobre el abordaje de enfermedades con buenos resultados, como lo fueron las afecciones de asma, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades de colágeno, psoriasis, entre otras, y donde se aprecia mejor la mejoría clínica sin producir efectos adversos o complicaciones con la utilización de los medicamentos. ¿Listo? ¿Nadie más tiene nada que decir? Pues no. Pasamos a la conclusión del debate, dando así que tenemos que ambos tipos de tratamientos son habituales, perfectamente compatibles. En algunos casos, escenarios tanto resultantes como para lograr ventajas al momento de combinarlo, como cada característica terapéutica que tiene cada una de ellas. En estas se indican sus condiciones, siendo importantes dentro del juicio clínico del médico y también del favoritismo que tiene en este caso el paciente hacia la mejor práctica que realice. A pesar de varios intentos para exponer lo que es la eficacia tanto de homeopatía, ciertamente no hay estudios que certifiquen que resguardan o un motivo por el cual la ciencia no coexiste un debate real al respecto. La medicina como cuerpo científico tiene dudas, tiene que mirar la homeopatía para la ve como una pseudociencia, que es el mismo modo de que lo hace una química, biología y otras disciplinas. También los médicos homeópatas optan por recurrir en primer lugar a medicamentos homeopáticos, usando además medicamentos convencionales una vez que se piensan necesarios o se hallan adversos en una limitación propia del procedimiento homeopático, ya que hay circunstancias en las que este resulta inaceptable al momento de suspenderte esta medicación usual y que el paciente ya lo ha recibido. De dicho esta, la medicación convencional debería ser interrumpida únicamente una vez que estos medicamentos sea probable o constantemente gradual, el cual el esquema adaptado a cada situación de cada persona que adquiere estos tipos de medicamentos y terapias. Con esto concluyo el debate y doy muchas gracias a todos por prestar atención. Para acotar, sobraron 3 minutos con 83 segundos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Felicitaciones al primer grupo y vamos con el segundo grupo. Doctora, una pregunta. Sí. ¿En el informe las reglas deben ir o en el informe no se ponen las reglas? No, no es necesario. Listo, muchas gracias.
Doctora, disculpe, denos unos minutos que estamos teniendo un problema con la compañera que es la moderadora. No sabemos si se le fue el internet, pero no está contestando. Entonces, estamos viendo cómo le hacemos. Ok. ¿Pueden escucharme? Sí. Adelante. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro debate en el que vamos a enfrentar la terapia de Reiki y la medicina convencional. Antes de iniciar, cabe recalcar que la terapia de Reiki es un método de medicina alternativa complementaria que se caracteriza por la imposición de manos en el ser humano como objetivo para restablecer el equilibrio físico, mental y espiritual, mediante la utilización de fuerzas cósmicas como la energía vital. Y este argumento se va a enfrentar a la importancia de la medicina convencional, que se caracteriza por ser un sistema mediante el que los profesionales de la salud van a tratar diversas sintomatologías y afecciones por métodos que nosotros ya conocemos, como cirugía, medicación y radiación. Para poder desarrollar este debate de la manera más respetuosa, se elaboró una serie de reglas con el propósito de mantenerlo de manera armónica. Iniciando porque se debe respetar el tiempo de cada uno de los participantes. También tenemos que 2 o más personas no podrán hablar al mismo tiempo. No se puede imponer ningún punto de vista personal, ya que todos los argumentos que se planteen deben ser avalados por investigaciones. No burlarse de la intervención de nadie. Hablar con seguridad y libertad porque estamos en un espacio en el que no juzgamos. Escuchar con atención y emplear un vocabulario adecuado evitando palabras malsonantes. También es importante recalcar que este debate no se trata de una competencia, sino de un intercambio de argumentos con el único propósito de informar y educar. A continuación, las personas del grupo de la terapia de Reiki que inicien con la ponencia pueden tener la palabra. Ok, iniciando con lo que sería la ponencia de la terapia Reiki, vamos a tener que el Reiki va a ser una práctica espiritual que asegura el alivio de gran cantidad de enfermedades, transmitiendo energía a través de las manos. Es una técnica que se va a encargar de la canalización y la transmisión de energía vital, y se va a utilizar precisamente para la obtención de la paz y el equilibrio en todos los niveles, es decir, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Esta terapia se va a encargar entonces de armonizar y equilibrar los chakras. ¿Qué son los chakras? Centros de energía del cuerpo. Esta terapia tiene el origen, como ya lo mencioné, pues espiritual. Y aunque muchas veces se confunde con algún tipo de magia, no es de tal modo, ya que esta se basa en lo que sería la relajación y la meditación. Se trata de un tipo de medicina complementaria que no se centra solamente en un tipo de autosanación física, simplemente, sino que es un tipo de terapia que se centra más en lo espiritual y en lo mental. Es decir, que sus principios van a estar enfocados en mejorar los chakras del cuerpo y a partir de aquello estar listo en cuerpo y alma para recibir cualquier tipo de tratamiento que ayudará a sanar. Es una terapia que permite el estar bien espiritualmente y por ende estar bien físicamente. Entonces, el Reiki va a asumir que existe una energía vital del universo que está en todos nosotros, e incluso en otros sitios como el cosmos, en la naturaleza. Cuando esta energía empieza a fluir por nuestro cuerpo es cuando nuestras defensas van a estar activas y nuestro organismo puede experimentar el máximo bienestar. Entonces, como he mencionado anteriormente, nos ayuda a estar en un punto espiritual adecuado, ya que es cuando dicha energía deja de fluir, cuando aparecen enfermedades u otras valencias en el cuerpo. Según esta creencia, otras personas incluso pueden transmitir esta energía hacia nosotros para tener una mejor espiritualidad. Por tanto, hay que dejar en claro
que el Reiki no cura directamente enfermedades, sino que es el camino para poder combatirlas. Es un camino de autosanación y equilibrio de mente y espíritu. Incluso esto se puede reafirmar, ya que el Reiki no solamente va a involucrar la sanación en una sesión de la misma, sino que comprende un camino para encontrar el equilibrio y la armonía de la vida. Por ello es que incluso se basa también en una manera de vivir esta armonía a través de sus reglamentos, como no te enfades, no te preocupes, da las gracias, trabaja con diligencia y sea amable con la gente. Bueno, si partimos desde su propio nombre, Reiki significa Rei, espiritualidad, y Ki, energía. Entonces, esta terapia también se la ha llegado a conocer como una terapia de contacto, puesto que para su ejecución se va a dar la imposición de las manos. Las manos van a ser una herramienta muy importante para implantar esta terapia, ya que estas se van a colocar en la zona de tratar y mediante las vibraciones energéticas que emite la persona en la cual está ejerciendo esta terapia, va a conseguir eliminar ciertos nudos, como diríamos aquí, de energía, la cual bloquea a la persona. Entonces, estos toques de sanación va a tener diversas posiciones, diversos lugares de colocación entre 12 a 15, y el tiempo en el cual se va a canalizar y transmitir esta energía va a ser entre 2 a 5 minutos por posición. Pero en realidad, ¿cuál es su objetivo? El objetivo de esta terapia, como decía nuestra compañera Cristel, no es como comenzar la curación espiritual para poder facilitar la curación externa a las enfermedades. Entonces, tenemos que se va a centrar en el equilibrio de la persona, en canalizar su energía. Para su proceso sería iniciar por la parte superior de la cabeza. Esa energía fluirá por los centros energéticos, como decía, las chakras, bajará por los brazos y dejará el cuerpo irradiando de energía. No se verá físicamente, pero será algo de sentirlo más claro. Entonces, su tratamiento en sí va a ser de 4 ciclos, en el cual van a ser días consecutivos, iniciando el primer y el segundo día, como sacar a la luz todos estos problemas que tiene la persona, y sentirán de que esto va empeorando, pero es parte del proceso, ya que en el tercer y cuarto día, estos malestares, nos vamos a centrar y apartar esos malestares, estimulando la autocuración. Pero diremos, ¿qué es la autocuración? Pues científicamente se la conoce como curación espontánea, el cual este fenómeno parece tener el sistema hipotálamo pituitario inmunológico como sustrato anatómico fisiológico, en el cual va a ser responsable en determinadas circunstancias de promover hormonas y moléculas como citocinas, serotoninas y dopaminas, las cuales van a promover esta autocuración. Y todo esto va a ser avalado, esta evidencia, por la psiconeuroinmunología. Ahora, entre sus diversos beneficios, podemos encontrar que esta terapia va a servir como estimulantes a las fuerzas regenerativas, ayudando al sistema inmunológico. Además, va a ayudar a reducir tanto lo que vendría siendo el estrés, la depresión, la ansiedad, la falta de vitalidad, y de esta forma va a generar una sensación de bienestar y equilibrio a la persona, aumentando su claridad mental, aumentando su concentración. Y es importante mencionar que esta terapia va a ser de forma auxiliar en los tratamientos tanto de migrañas, dolores menstruales, estreñimiento, bulimia, anorexia. Y me gustaría centrarme en lo que vendría siendo la bulimia, ya que un claro ejemplo es que la bulimia, además de impulsar el descontrol el impulso de la ingestión de comida, pues va a provocar lo que vendría siendo el vómito o las purgas. Entonces, esto va a provocar una ansiedad previa intensa. Entonces, la conducta impulsiva va a provocar la calma de esa ansiedad y tensión. Ese es el objetivo del Reiki, como centrarnos en la parte de ansiedad, depresión, la parte espiritual, para poder ayudar a estas sesiones a reducir esto en general y evitar la necesidad de esta persona al pulgarse, que tiene esa necesidad de provocarse daño a sí mismo, y va a subir pues los niveles energéticos del paciente. Listo. Entonces, enfocándonos un poco en estos beneficios que fueron mencionados, quiero resaltar que esta terapia tiene una principal función, más que todo en lo que es el bienestar emocional,
mejorando lo que es el autoestima y reduciendo estos trastornos de ansiedad y de depresión. La terapia Reiki actuaría como un estimulante ante lo que son los controles de estos desbalances emocionales, ya que se basa en la idea de que la energía fluye a través de nosotros, llegando a estimular los procesos de curación. Como es de gran conocimiento, aquí me gustaría mencionar un poco sobre lo que es el trastorno depresivo. Este va a generar diversas sintomatologías, ¿no? Entonces, aquí surge una pregunta, una duda en sí abierta. ¿Cómo una persona puede gozar de bienestar físico si no posee un balance emocional? Entonces, el tratamiento contra estos trastornos depresivos pueden ser de dos tipos, tipo farmacológico o con psicoterapia. Sin embargo, la terapia Reiki ha intervenido de forma positiva en los pacientes que lo poseen, ya que va a elevar las energías vitales del paciente. Esto debido a que en una depresión suele tener como resultado una bajada de estos niveles energéticos en la persona. Una persona deprimida, como había mencionado, va a tener diversas sintomatologías. Entre estas es que se va a sentir cansado, va a tener bajos de energía y no va a tener ganas de afrontar el mundo y sus actividades diarias. El terapeuta de Reiki canaliza la energía que nos rodea hacia lo que es el paciente con estos trastornos, logrando el aumento de su fuerza personal y sus ganas de vivir y seguir luchando. Al mismo tiempo nos equilibra, permitiéndonos visualizar nuestros problemas en un marco más realista. A largo plazo, el Reiki va a empezar a trabajar con la causa del problema y no solo con lo que son estos síntomas. Aun cuando la causa parece estar fuera de nuestro control, la terapia Reiki nos va a ayudar a cambiar nuestra actitud hacia esta causa. Así es como esta terapia ha logrado un importante lugar al momento de tratar diferentes casos con base espiritual, con base emocional o incluso con base mental. Tiempo. Y busca... Okay. Muchas gracias. A continuación, darle paso a la ponencia del grupo que defiende la medicina convencional. En primer lugar, tenemos que tener claro que la medicina convencional se basa en el conocimiento científico y utiliza cualquier tratamiento respaldados con pruebas científicas, como medicamentos, cirugías, dispositivos médicos, entre otros. Ahora bien, continuando con lo que menciona la compañera, también podemos mencionar determinadas evidencias científicas y sociales a favor. Por parte de la evidencia científica podemos establecer las mismas bases que la sostienen y que sirven como un pilar fundamental para que ésta se siga desarrollando hasta el día de hoy. No siendo más que el respaldo que le brinda la comunidad científica, que con el paso de los años ha dado significativas aportaciones que han beneficiado de manera constante a lo que es la sociedad y el bienestar propio de estas personas. Ante lo mencionado, podemos establecer dos principales evidencias o sustentos en lo que respecta a la tecnología, a lo científico de esta medicina convencional. Una de ellas es la repercusión que ha tenido las vacunas dentro de los tratamientos llevados por la medicina convencional, siendo concretos su papel en la prevención de determinadas enfermedades infecciosas que incluso llegan a evitar movilidad y mortalidad, además de tener varios procesos estrictos que van por detrás de estas para que puedan salir al mercado, que les hacen tener un rol más bien una seguridad más amplia al momento de querer aplicarlas dentro de una persona para evitar determinadas infecciones o así. Como evidencia principal de esto también podríamos utilizar la vacuna de la viruela, que llegó a erradicar, por así decirlo, a este mismo virus, cuya mortalidad era cercana a la del 30%, y esto gracias a una gran campaña mundial que lanzó la OMS en el año de 1967 y que para el año de 1980 fue certificada la erradicación de este virus, dada la Asamblea Mundial de la Salud de aquel año. De igual forma, también podemos mencionar a lo que respecta
El constante avance científico que trae nuevas tecnologías, el descubrimiento de nuevas medicaciones, o más bien su manejo e implementación de mejor forma en lo que es el cuidado o bienestar de las personas, y su tratamiento, o más bien el tratamiento concreto de ciertas patologías. Como ejemplo de ello tenemos lo que son los analgésicos, que como medicamentos destinados principalmente a lo que es la reducción o aliviamiento del dolor, han permitido que se traten determinadas enfermedades, ya sea con medicamentos tales como la paracetamol, medicamentos antiinflamatorios no esteroides, tales como los opoides, los salcilatos, la morfina, la oxicodona, etcétera, que tras su descubrimiento y manejo desde el inicio de la humanidad y las plantas medicinales que se utilizaban en aquel entonces, han permitido el tratamiento de ciertas enfermedades en la actualidad, tales como lo son el hipotiroidismo, el síndrome de dolor crónico o la enfermedad que actualmente está afectando a la humanidad, que es el COVID-19. Ok, prosiguiendo con lo que han dicho mis compañeros, yo voy a tocar lo que vendría siendo la parte social, y es que hay que tomar muy en cuenta que, muy aparte de, como sabemos, esto de la medicina convencional es una industria farmacéutica muy grande, y quienes lo van a adquirir somos nosotros como personas, somos nosotros como comunidad. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que quiere la comunidad, qué es lo que la comunidad va a elegir en el momento que sepa que existe una patología en su familia. Entonces, cuando una persona siente una patología, siente que está pasando por una enfermedad, siempre se va a cuestionar qué debe seguir, lo tradicional o lo convencional. Para esto se ha visto estudios o se ha realizado encuestas en donde se han catalogado, en donde se han tratado de acoplar a una cantidad de personas considerables para saber a qué es lo que ellos prefieren acudir en el momento que están enfermos. Y a lo que se ha llevado a cabo, o lo que hemos concluido con un censo, es que las personas cuando sienten una patología, ya sea aguda o ya sea crónica, lo que prefieren es la medicina convencional. ¿Y por qué la prefieren? Sabemos que con la medicina tradicional va a ser más asequible. Siempre va a ser más asequible porque puedes estar en tu casa, puedes estar enfermo, te tomas un té y te sientes bien. Es el típico efecto placebo que te hace sentir. Pero las personas, o como el humano en sí, siempre lo que quiere es sentirse bien. Por naturaleza lo que quiere es sentirse bien y lo que quiere es rapidez. Entonces, la medicina convencional, al momento de que ha inventado los fármacos, ha traído a la venta los fármacos, lo que ha hecho es promocionar y darle a las personas esa facilidad y esa eficacia de poder sentirse bien y poder curarse de alguna patología. También sabemos que igual la medicina tradicional, a cierto punto, es algo que te da también esa eficacia, pero lo da a un largo plazo, lo cual las personas muy por debajo de la media prefieren estar bien siempre lo más rápido posible, y por eso las personas siempre van a acceder a lo que vendría haciendo los fármacos. Por otra parte, en cuanto a la parte crónica, como lo han venido diciendo mis compañeros en la parte de Reiki, es un tipo de terapia que no es invasiva, lleva su tiempo, lleva lo que vendría siendo sus pasos para hacerte sentir bien, y normalmente es considerado, como lo dije anteriormente, el típico efecto placebo, que realmente no es invasivo a diferencia de la medicina convencional, lo que estamos defendiendo, pero no va a dar esa eficacia que realmente el paciente necesitaría. Muchas veces el paciente como tal lo que quiere es simplemente no acudir a los fármacos, y lo que hace es que el problema que tiene se agrave. Entonces, al momento de que se agrave el problema, lo que va a hacer es perjudicar su salud antes de mejorarla. Y eso es la parte social que quería tocar. Si bien la medicina está basada en evidencia, por lo tanto hay estudios que demuestran con evidencia que hay personas con alguna enfermedad que se han curado con el debido tratamiento. A la terapia Reiki la venden como una energía universal, una energía de amor que se transmite a través de la persona indicada, a través de las manos, y que tiene el poder de curar a estas personas. Pero no se debe usar como en la medicina convencional con huesos rotos, implantes, heridas, etc. Se han realizado diversos estudios e investigaciones científicas, las cuales indican que no hay ningún efecto que esta terapia haga en las personas.
Es decir, que no hay una afirmación científica que diga que la energía que recorre a través de las manos tenga un poder sanador. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en una terapia que no tiene evidencia científica, que demuestre ser del todo efectiva, sabiendo que tenemos, por otro lado, a la medicina convencional que se ha estudiado por diversos años? Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, donde es importante recalcarles, tienen un tiempo de intervención personal de 2 minutos, tienen la posibilidad de hacer una contrapregunta y que todo se tiene que mantener con las líneas del respeto y siempre en pos de que participen todos y no se quede el debate en manos de una sola persona. A continuación inicia con las preguntas el grupo de terapia Reiki. Yuren, tienes la palabra. Ya, buenas tardes con todos. Mi pregunta con respecto al otro grupo es la siguiente. Bueno, conociendo que la medicina convencional está enfocada a tratamientos farmacéuticos y quirúrgicos, la pregunta es la siguiente. ¿Qué alternativa utilizarían para evitar los efectos adversos y costos elevados de medicamentos en el tratamiento para pacientes que residen, en este caso en el Ecuador, en las zonas rurales de la Amazonía? Mary, ¿Puedo tienes la responder? palabra. Ok. Ya. En la pregunta que fue elaborada tenemos en cuenta dos factores. Vamos a tener a la región amazónica y vamos a tener a lo que sería la medicina convencional. Entonces, recordándonos un poco con los temas vistos anteriormente, la región amazónica se va a caracterizar porque va a estar compuesta por creencias, pensamientos, valores, prácticas y sobre todo la cosmovisión. Pero así mismo vamos a tener a la medicina convencional, que esta va a tratar con un sistema de salud. Y hay que tener en cuenta que el sistema de salud va a depender de acuerdo al país en el que habitamos. Entonces, en el Ecuador no contamos con un sistema de salud tan efectivo, es decir, no todos los pueblos, no todas las zonas van a contar con un excelente servicio. Pero de hecho, cuando se realizan lo que serían las rurales, los estudiantes siempre los mandan a estas zonas para que ellos puedan colaborar con los conocimientos y ponerlos en práctica. Pero en sí, respondiendo a tu pregunta, sería que es necesario promover ideas o promover campañas para que puedan tener una mejor condición, una mejor calidad de atención en este aspecto a lo que serían las zonas rurales. Yuren, ¿tienes otra pregunta que hacerle a tu compañera? No, ahí está bien. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una duda? Adalis, tienes la palabra. Ya, listo, muy bien. A ver, ya hemos escuchado los dos puntos, tanto de la terapia de Reiki, que esta se encarga de aliviar el dolor, el estrés, la fatiga, mediante la energía. Y asimismo la medicina convencional se encarga de aliviar asimismo el dolor o la enfermedad, pero esta se basa en los fármacos, en cirugías y así. Sabiendo ya esto, ¿de qué manera aliviarían y tratarían un nivel de estrés alto de una persona si esta no es partidaria a los fármacos? Johan, tienes la palabra. Muy buenas tardes con todos. Bueno, para tratar estos niveles de estrés, no necesariamente, y disculpen por el ruido, no necesariamente podríamos acudir a lo que son terapias de Reiki. Es posible manejar de una manera adecuada el estrés para reducir y mitigar su impacto en nuestra salud. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Por un lado, vamos a actuar sobre la causa. ¿Qué es lo que está causando el estrés? Y por otro, vamos a aumentar nuestra resistencia ante él. Y uno de las formas más generales de tratar esto es el tratamiento psicológico. Este tratamiento psicológico va a abordar lo que es desde el punto de vista corporal, cognitivo y de comportamiento. Dentro de las técnicas corporales, nosotros podemos aplicar lo que es la relajación muscular progresiva,
las técnicas para mejorar el control de nuestra respiración, la relajación mediante sonidos o la imaginación. Y esto lo que nos va a ayudar, es a reducir la actividad fisiológica, que es lo que nos está causando este nivel de estrés. También podemos usar estas técnicas cognitivas que van a consistir en modificar estos pensamientos negativos que nos están causando este estrés. Y bueno, las técnicas conductuales también vamos a tener para tratar el estrés, que su fin es modificar los comportamientos de la persona afectada. También debemos nosotros llevar una vida con una dieta variada y equilibrada. Tenemos que dedicarle tiempo a las relaciones sociales y al descanso, y practicar ejercicio, que prácticamente es una manera sana de mantener bajos niveles de estrés. Yari, ¿también tienes una respuesta? Tienes la palabra. Ok, complementando lo que dijo mi compañero Johan, los tratamientos convencionales no solo se basan en lo mencionado, sino también cuentan con el apoyo de la terapia psicológica y psiquiátrica, donde se puede estudiar y tratar cuadros de estrés sin la obligatoriedad de emplear un fármaco. Entonces, referente a tu pregunta, prácticamente cualquier clase de actividad física reduce el estrés. Aunque no seas un atleta o estés fuera de forma, aún así el ejercicio te ayudará a reducir el estrés. Como sabemos, la actividad física libera endorfinas, que te hacen sentir bien, lo cual aumentará la sensación de bienestar. Además, evitar hábitos poco saludables como fumar, beber alcohol, comer en exceso o consumir sustancias ilegales van a reducir el estrés. En conclusión, no es necesario el uso de un fármaco para aliviar el estrés. Listo, ¿podrían bajar la mano, por favor, los que ya intervinieron? ¿Alguien tiene otra pregunta? Johan, ¿tienes otra pregunta? Bueno, Lewis, tienes la palabra. Sí, a mí me gustaría acotar algo. En base a todo lo anteriormente mencionado, se sabe que la terapia de Reiki, si bien no tiene fundamento científico, representa una importancia significativa en muchos lugares. Entre uno de ellos, los de España, en donde incluso hay hospitales en los que se han implementado esta técnica. Me gustaría saber la opinión de cada uno de los que nos dan la contra, o algunos al menos, que ¿por qué creen entonces que ha sido implementada como medicina complementaria a la medicina convencional? Además, en estos mismos hospitales se sabe que hay personas que tienen preferencia por la terapia de Reiki sobre la convencional. También me gustaría saber por qué crees que las personas que apoyan su confianza en la terapia de Reiki y no en la medicina convencional. Jaime, tienes la palabra. Ya, como lo había dicho antes, lo que se ha hecho para hablar de la parte social, lo que está tocando el compañero Lewis, que como las personas prefieren la medicina convencional por la otra, para esto se tuvo que sí o sí basar en una encuesta donde tuvimos que, bueno, donde varios artículos embarcaban a una comunidad grande de personas, y a todas estas se le preguntó qué preferían, la convencional o la tradicional. Sabemos que la tradicional está en la terapia que estamos hablando en este momento, y muchas otro tipo de terapias que la complementan. Entonces, las personas normalmente, cuando les preguntan qué prefieren, normalmente acuden a lo que es a los fármacos, a lo convencional, por el hecho de que llega un punto en que van a existir enfermedades, van a existir patologías que son de caso clínico crónico. Entonces, son cosas que hay que sí o sí intervenir. Sabemos, como lo dije, sabemos que igual la medicina convencional es invasiva. Hay personas que no quieren la parte invasiva, quieren más la parte espiritual, no quieren, hay cuerpos, hay sistemas que no procesan los fármacos como tal, y por eso muchas personas se van a la tradicional, pero llega un punto en que ni siquiera la tradicional llega a ser efectiva. De hecho, llega un punto en que las personas se quedan tanto en la parte tradicional que no quieren asistir a un médico, y lo que hacen es agravar los problemas. Por eso las personas normalmente, cuando ya son casos agudos, dolor de cabeza, dolores normalmente no fuertes, y llega a un caso grave, las personas sí o sí van a acudir o quieren acudir a la parte clínica, a la parte convencional. Son cosas que igual, como dice el compañero Lewis, hay muchos hospitales que ya han implementado estas técnicas, pero lo que ha hecho es básicamente hacer la medicina complementaria. Tenemos parte de la medicina convencional, parte de la medicina tradicional, y hacemos la medicina complementaria, porque cada paciente es un mundo, cada paciente no va a procesar los medicamentos de tal manera, y hay que hacerlo de manera que se pueda llevar una buena recuperación.
Eso por la parte. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces continuamos con las interrogantes por parte del grupo de medicina convencional. Mary, tienes la palabra. Ok. Los defensores de las pseudoterapias definen a la terapia Reiki como una terapia complementaria, pero teniendo en claro que las terapias complementarias se relacionan al tratamiento médico convencional, ya sea cirugía o radioterapia, entonces se va a poder demostrar que esta terapia, al ser usada como tratamiento médico, no va a conferir algún beneficio que vaya más allá de una acción placebo. Entonces, planteando esto, ¿cómo creen que la terapia Reiki va a enfrentar complicaciones relacionadas a padecimientos que la medicina convencional podría tratar con métodos avalados científicamente? Jorgen, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar hay que acotar, y como ya han mencionado las ponencias con respecto a la terapia de Reiki, y como tú lo mencionas como un antecedente a la pregunta, es que la terapia de Reiki es un procedimiento que pertenece a la medicina complementaria, y como su nombre lo dice, es complementaria. No es una medicina que en sí ayude en procedimientos quirúrgicos o a ciertas enfermedades. La ventaja de la terapia de Reiki es que esta se puede realizar en enfermedades que no han sido diagnosticadas, se puede realizar en un pretratamiento o a su vez se puede realizar después de un tratamiento. Es importante también mencionar que se ha comprobado que en el caso del cáncer, en personas que están sufriendo diálisis, una de las terapias más importantes y que les ayuda emocionalmente y tanto para subir sus niveles de defensa de los pacientes que en este caso reciben diálisis, porque después de un procedimiento largo de diálisis, los pacientes se encuentran decaídos y sin ánimos, tanto emocional como en el ámbito del estrés. Por lo tanto, la terapia de Reiki lo que hace es subir estos niveles de ánimo y también elevan los niveles de anticuerpos. Por lo tanto, convierten y hacen que la persona se sienta más predispuesta a seguir con el tratamiento, que en este caso es el tratamiento fundamental que sigue en la medicina convencional. Como ya lo mencioné anteriormente, la terapia de Reiki es una opción que obviamente, como ya mencionaba también Jaime, no es obligatoria que la pueden optar los pacientes, pero sí ayuda fundamentalmente para complementar cualquier tipo de tratamiento que se esté realizando con respecto a procedimientos quirúrgicos o enfermedades de alto grado o incluso enfermedades que no son de gran magnitud, como en el caso de migrañas o estrés. Gracias. Ok, Francine, tienes la palabra. Acotando un poco más sobre la terapia de Reiki, las personas al escuchar hablar de esta práctica piensan que esto tiene que ver con curaciones básicamente como mágicas de enfermedades. Y eso es lo que los lleva a las personas a no creer en esta terapia muchas veces. Porque la terapia en sí tiene que ver más con una sanación mucho más profunda, tanto con la mente como con el alma. Muchas veces los pensamientos van a invadir nuestra cabeza y nos van a generar un poco de incertidumbre, angustia, estrés, y suele hacer que se traben en varios aspectos de la vida, lo que va a ayudar a muchas personas a mejorar en ese sentido. Esta medicina convencional, hablando de la medicina convencional que va a tener una dependencia estricta, es verdad, con los principios establecidos en las pruebas científicas, mientras que nuestra terapia Reiki utiliza pruebas científicas, sí, con tratamientos basados también en el uso y en la teoría tradicionales. En algunos estados estos profesionales de Reiki deben tener una licencia de terapeutas con masaje, o sea que tiene una importancia ya que tienen la necesidad de buscar personas que estén calificadas. Y aunque no hay un estándar para el aprendizaje de esta terapia, la mayoría de escuelas van a conocer algunos niveles de esta experiencia, porque es también importante mencionar que va a ser accesible para las personas, ya que sus costos van a ser bajos, y a diferencia del otro, esta no va a tener unos efectos adversos. Sin embargo, esta medicina convencional necesita ser complementaria con este tipo de terapias, ya que puede estar bien físicamente, pero si no lo está emocionalmente, la persona se va a ver muy afectada en ese sentido.
Listo. Olger, tienes la palabra. Les queda 5 minutos. Sí, bueno, una pregunta que tenía para lo que respecta a la terapia Reiki es qué clase de evidencia científica pueden mencionar respecto a las evidencias que están dando, como lo de que mencionó el compañero Jürgen, que era elevar las defensas, y qué tipos de estudios se han realizado como para validar esta afirmación que están haciendo. Jürgen, tienes la palabra. Ya, ok. En base a lo que mencioné con respecto a subir las defensas de los pacientes, he leído varios artículos y varios científicos han hecho pruebas, especialmente en poblaciones con cáncer específico de cáncer de mama o cáncer de páncreas. Y las estadísticas dicen que aproximadamente el 87% de aquellos pacientes que tienen este tipo, que salen de diálisis y proceden a realizar una terapia de Reiki, suben su estado de ánimo y a su vez elevan sus anticuerpos. Porque el hecho de los anticuerpos el hecho de subir los anticuerpos no implica solo subirlos con medicamentos, sino que también depende del estado emocional que tenga el paciente. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Johan, tienes la palabra. El peligro de las pseudociencias en general es que pueden confundir a los pacientes. Y el mayor riesgo aquí es que abandonen la terapia convencional y pueden dejar al lado sus tratamientos y caer en estas terapias sin evidencia científica, y esto suele terminar mal. Y mi pregunta aquí es, ¿qué harían ustedes para paliar esta dependencia a las pseudoterapias que adquieren las personas? ¿En realidad creen que utilizar únicamente este tipo de terapias va a ser beneficioso para la salud de las personas a corto y a largo plazo? Lewis, tienes la palabra. Una de las maneras que las personas en las cuales creen en esta terapia de Reiki no genera dependencia es que siempre tienen que tener clara que la mayor base de efectividad de estas es en sanar emociones, ya que las personas se sienten confiables con este tipo de terapias y genera un efecto placebo en cada una de ellas. Conforme a lo físico, las investigaciones clínicas no han encontrado ninguna evidencia de que Reiki sea el efectivo como tratamiento para ninguna condición médica. Por lo tanto, no debe reemplazar el tratamiento médico convencional. Y ya queda a decisión de cada persona que desea realizarse. Bueno, a continuación vamos a proceder con los argumentos finales. Cada postura va a tener a una persona que diga su argumento y tienen... Señores, tienen 2 minutos para para terminar. Tienen 2 minutos solo para terminar. Lewis, da tu argumento. Tienes la palabra. ¿Nadie tiene un argumento que...? Bueno, en ese caso proseguimos con las conclusiones. En base a lo que se planteó en el debate y después de conocer los argumentos de quienes participaron en el mismo, podemos concluir que la medicina convencional se va a apoyar completamente en el respaldo científico que posee. Diversos estudios la avalan como el camino más factible para el tratamiento de determinadas afecciones. Por su parte, la terapia de Reiki se presentó como un estilo de vida que, si bien no nos va a prometer ser una cura explícitamente física, habla desde la sanación espiritual y cómo la misma se puede ver reflejada en una mejoría de las enfermedades. Sin embargo, y de manera no tan positiva, las falencias de la medicina convencional se vieron directamente orientadas hacia la exclusión de pacientes con características socioculturales y socioeconómicas específicas. Mientras que la terapia de Reiki tuvo un punto débil,
que la escasa evidencia científica para avalarla en relación con aquella que sustenta la medicina convencional. Si bien tenemos todos estos puntos a favor y en contra, al final de este debate todos llegaríamos a la idea unánime de que en la práctica diaria lo que tratamos son pacientes y no enfermedades. Entonces, el mejor camino de tratamiento siempre va a depender de factores únicos y repetibles, donde la estrategia correcta será única y exclusivamente aquella que le resulte más cómoda y más provechosa al paciente. Nosotros fuimos el grupo número 2 y esperamos que les haya gustado el debate y que hayan aprendido. Muchas gracias. Bueno, muy Gracias. bien. Muchas gracias. Se cumple en este momento el tiempo. Y pasamos al tercer grupo. Todos los integrantes del tercer grupo podrían prender sus cámaras, por favor. Bueno, vamos a dar inicio con el tercer debate, debate de biomagnetismo contra la medicina convencional. Las normativas del debate son simples. Se realizará el respeto si la postura de los compañeros no se permiten los ataques o descalificaciones personales. El tiempo limitado para cada grupo a favor y en contra será de 8 minutos y personalmente de 2.5, controlado con el cronómetro. Se iniciarán con las ponencias a favor, seguirán las ponencias en contra, seguirán las preguntas a favor y en contra respectivamente. Comenzamos con Natalia Aveiga. Bueno, buenas tardes con todos. Yo voy a exponer ahora mi postura a favor de la medicina alternativa, la práctica del biomagnetismo. Para iniciar mi intervención me gustaría destacar tanto a la medicina integrativa como a la bioenergética como bases del biomagnetismo. La medicina integrativa, por su parte, conoce, interpreta y comprende las interrelaciones que existen entre el mundo externo y el mundo interno del sujeto, es decir, su energía. La bioenergética, en cambio, es un entendimiento que se ha ido desarrollando en Asia y en América desde hace más de 5.000 años. Es decir, no es una práctica que ha surgido de la noche a la mañana. Tiene sus bases y su proceso de evolución. Esta se ha ocupado tradicionalmente de resolver dolencias y problemas de la enfermedad desde una perspectiva que enfatiza en un profundo análisis y reflexión de los distintos sistemas energéticos que conoce y la íntima relación de estos con las manifestaciones de enfermedades en las personas. Bueno, ahora entrando de lleno al biomagnetismo, puedo destacar a su creador, que fue Isaac Goiz Durán, médico investigador titulado en la Universidad Autónoma de México, quien en 1988 creó y desarrolló a esta terapia que también es conocida como terapia del par biomagnético. Esta terapia es un sistema que básicamente utiliza imanes de alta potencia para eliminar bacterias, virus, hongos y parásitos, que conocemos son los causantes de casi todas las enfermedades. Los imanes se aplican en diversas zonas del cuerpo como si se tratara de un rastreo o un escaneo. Y una vez reconocidos, el terapeuta aplica un conjunto de imanes en los puntos donde hacen resonancia los mismos y los elimina. Esto consta aproximadamente 30 minutos o más, dependiendo del paciente. El biomagnetismo como tal cura cerca de 120 enfermedades y no causa efectos colaterales ni requiere medicamentos. Es muy importante recalcar que tampoco se contrapone al uso de medicamentos y tratamientos convencionales de la medicina tradicional.
Orlandini, lo cito, es un terapeuta experto en el biomagnetismo, explicó que este nuevo criterio de terapia alternativa consigue identificar la etiopatogenia de las enfermedades provocadas por los virus, bacterias, hongos y parásitos, que son el origen y la causa de nuestras enfermedades. Y esto es muy importante, que con el biomagnetismo vamos a la etiología de la enfermedad, es decir, podemos determinar cuáles son los microorganismos patógenos que causan esta u otras enfermedades, mientras que en la medicina tradicional alópata se llega a la enfermedad por los síntomas. Esto requiere de un proceso más tardío y más largo, muchos exámenes. En cambio, con esta técnica vamos directo a su origen. Bueno, y por último quiero reforzar las entidades ecuatorianas que ofrecen enseñanza acerca del biomagnetismo, que son la Universidad Andina de Simón Bolívar, que ofrece un curso avanzado de energética, salud y biomagnetismo, y el Centro de Biomagnetismo Medicinal de Quito, que ofrece un curso internacional de biomagnetismo y curso internacional de bioenergética. Esto demuestra la aceptación que tiene en el país. Termina el tiempo. Gracias, eso es todo. Sigue la siguiente ponencia en contra. La ponencia en contra. Doy paso a mi compañera Pamela. Muy bien, primero que nada, buenas tardes a todos compañeros y doctora. Realmente la medicina convencional ha existido durante muchos años. Esta medicina nos ha permitido lograr tener muchos tratamientos que logren la sanación de muchas enfermedades. Sin embargo, con la aparición del biomagnetismo nos ha llegado muchas dudas. ¿Puede el biomagnetismo realmente curar enfermedades y no solo causar un efecto placebo en sus pacientes? Personalmente no lo considero. Para mí el biomagnetismo no es nada más que una falacia al momento de realizar sus tratamientos. De hecho, hay muchas investigaciones que se han realizado para saber si es que estos efectos placebos solo son eso o si realmente hay una cura verdadera. Un grupo de 16 personas fue ubicada en 3 grupos propiamente separados. El primero iba a tener biomagnetismo con imanes de polaridad positiva. El segundo, imanes con polaridad negativa. Y el tercero, imanes con efecto placebo. Es decir, imanes que realmente no funcionaban como tal. Y sin embargo, todos ellos creyeron que habían tenido una mejoría, porque creyeron que este tratamiento que se les estaba dando era algo real. Pero estadísticamente se les hizo sus estudios de acuerdo a las enfermedades que cada uno de estos tenía. Y realmente no tuvieron una mejoría absoluta en nada, solo era un efecto mental. Hubo un pequeño grupo en el de la polaridad negativa, muy reducido en realidad, que había tenido ciertas mejorías. Sin embargo, esas mejorías no estaban relacionadas a un nivel el que iba a curar a la medicina convencional. No se comparaba para nada. Entonces me llega la duda para mis compañeros. ¿Realmente el biomagnetismo podría ayudarnos? ¿Realmente si uno de estos pacientes que se va a tratar con esta medicina alternativa termina abandonando su tratamiento, por ejemplo, alguien que tenga cáncer, porque confía mucho en el biomagnetismo, deja su tratamiento de medicina convencional, ¿podrá curarse del cáncer o se le hará mucho más peor esta enfermedad? Muchas gracias. Bien, siguiendo con otra ponencia. Listo, yo quisiera responder. Bueno, el biomagnetismo fue descubierto, como ya lo dijo mi compañera, en 1888 por un médico mexicano, que fue Isaac Goin. Bueno, esto consistía en un sistema terapéutico que utilizaba imanes para combatir, ya sean parásitos, bacterias, virus, hongos y gérmenes que causan diversas enfermedades. Los imanes eran aplicados en diversas zonas del cuerpo, con el fin de poderlo restaurar o escanear las partes del cuerpo. Una vez reconocido el órgano o el tejido que sufre esta distorsión, el terapista lo que va a hacer es aplicar los imanes en dicha zona durante más o menos de 10 a 15 minutos o incluso hasta 30 minutos para poder mejorar esa patología. Diversas investigaciones involucradas tanto en el estudio del biomagnetismo como en otros estudios han explorado diversas medicinas no invasivas en lo que sería el campo diamagnético, las cuales pueden ser usadas tanto, el biomagnetismo puede ser usado tanto en lo que sería el diagnóstico preciso, auxiliar, temprano, e incluso poder identificar prequirúrgicamente áreas afectadas para poder contrarrestar dichos efectos.
Otras técnicas, que son las técnicas normales o las técnicas que utilizan los médicos en general, son técnicas invasivas. En cambio, el biomagnetismo es una técnica práctica, rápida, segura e incluso en algunos casos más económica que las convencionales. Las áreas de investigación que han cambiado sus aspectos y su vistazo de lo que sería el biomagnetismo y que son muy importantes y que pretenden aplicar dicha táctica son lo que sería la neurología, la cardiología, la gasometría, lo que sería la neumatología y otras terapias que en general permitan, ¿no? o requieran lo que es la identificación de los daños y dolores que existen en los tejidos. El biomagnetismo médico consiste en corregir lo que serían los tipos de alteraciones iónicas que se dan en el cuerpo. Permite lo que es recuperar el equilibrio perdido del cuerpo. Sus beneficios son múltiples, entre los que les puedo acotar es que es una terapia que se puede compartir o se puede dar tanto con terapias alternativas como con terapias convencionales. También se utiliza en lo que es la terapia alopática. Este permite lo que es modelar lo que sería el pH y por ende es por esta razón que creo que el biomagnetismo es una terapia que puede ser aplicada en diferentes pacientes con diferentes dolencias. Siguiente ponencia, en contra, por favor. Pasa al compañero Steven. Bien, perfecto. Partiendo con mi argumento voy a definir un poco lo que es la medicina convencional, ¿no? Básicamente la medicina convencional es un sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud, por ejemplo, enfermeros, farmacéuticos y terapeutas, tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía, entre muchos más, ¿no? La medicina convencional también es llamada biomedicina, medicina alopática, medicina corriente, medicina occidental y medicina ortodoxa. En cuanto a un concepto de fuerza vital se refiere, pues engloba procesos internos que se basan en leyes físicas conocidas e implican procesos físicos y bioquímicos. Hablando de un punto o desde un método de tratamiento, cualquier tratamiento respaldado por pruebas científicas como medicamentos, cirugías, dispositivos médicos, fisioterapia, ejercicio físico, dieta y cambios de estilo de vida engloban lo que es la medicina convencional. Es aquí donde mantengo yo mi postura en cuanto a medicina convencional se refiere, pues la veo mucho más práctica y abarca mucho más territorio que el biomagnetismo, puesto que se ocupa en campos en donde el biomagnetismo tiene un uso mínimo o casi nulo. Se puede decir que la alopatía fragmenta la enfermedad en porciones para ser cada una estudiada y tratada por un especialista diferente. Sí, es verdad. Pero pongamos el caso de que llega un paciente con dolor abdominal agudo en la parte baja del abdomen, ¿no? Posiblemente una apendicitis. El magnetismo no podrá hacer mucho ante eso, porque tarde o temprano tendrán que sacarle el apéndice a la persona. Por ende, tendrán que recurrir a exámenes, ya sea una radiografía para establecer bien qué ocurre dentro de la persona, medicamentos para calmar el dolor y en su caso la cirugía, que todo esto engloba lo que es la medicina convencional. Bien, damos paso a una ponencia, a favor. La compañera Belén. Bien, buenas tardes a todos. Yo puedo rescatar mi intervención sobre el magnetismo, que es de mucha ayuda para esta época, ya que ayuda a proporcionar una nueva herramienta de trabajo a lo que permite al médico detectar de inmediato la etiología de la enfermedad, ya sea un virus, un hongo, un parásito, en el cual nos permite entender a las enfermedades complejas, crónicas, degenerativas, cumpliendo el objetivo de recuperación, consiguiendo la salud en forma expedita y contundente. Además, puedo rescatar que el biomagnetismo es como energizante porque contiene polos a su favor, en el cual impulsa y fortalece los procesos biológicos del organismo. Es un diminizador y vitalizante y proporciona energía. Por tanto, esto de aquí indica casos que ayuda a la salud, ayuda a las debilidades, a los desgarros musculares, a sus fracturas de huesos, a ligamentos, a esguinces. En cambio, este polo en la medicina convencional no me puede ayudar tanto en eso. El biomagnetismo puede tener la recuperación entre una primera y una segunda
sesión y esta se puede utilizar en niños, adultos y ancianos. Bien, y el último argumento, la compañera Lorey. Lorey, lo siento, no se te escucha, no sé si soy el único. Sigue sin escucharse, menos yo. No se escucha, Lorena. Ahí sí. No, no se escucha, Lorey. No, aún no. No, todavía no se te escucha. Para no ir perdiendo el tiempo en el debate, dejamos el argumento al final cuando la compañera sienta que ya ha arreglado su problema con el micrófono. Seguimos en base a las preguntas que se tienen. Por favor. Bueno, iniciando en base al criterio de la compañera Natalia Veiga, donde ella cita que Isaac Gois Durán, médico investigador, dice que el biomagnetismo es como tal un sistema terapéutico donde se va a utilizar los imanes de alta frecuencia para poder eliminar las bacterias, virus, hongos y que esto es lo que son los causantes de las enfermedades. Bueno, mi pregunta es, si se dice que los virus, bacterias, hongos y parásitos nos ayudan a cumplir nuestro destino, ¿considera usted que al eliminarlos estamos cambiando el destino de los pacientes y por qué? Bueno, gracias por tu pregunta. Quiero empezar diciendo y recalcando que podemos clasificar a los microorganismos de nuestro cuerpo como buenos o como malos, en un sentido pues general. Y sí, de hecho sí cambia el destino del paciente porque estamos identificando cuál es el origen, cuál es la etiología del microorganismo que le está causando una u otra enfermedad. Y aquí quiero tocar un punto muy importante, ya que mencionas a los microorganismos, y es que en medicina hemos satanizado tanto a este concepto, pero en realidad no es así. De hecho, el 10% de nuestro cuerpo son células, alrededor de 10 billones, perdón, y el 90% de nuestro cuerpo son microorganismos, aproximadamente 90 billones. Entonces, no tendríamos viabilidad biológica sin esta comunidad. Y no olvidemos, por cierto, y vuelvo a recalcar, que tenemos dos tipos de microorganismos en nuestro cuerpo. Los malos, o bueno, los dañinos, son tratados por nuestros antígenos, mientras que los otros se encargan de ayudarnos en nuestras funciones, como por ejemplo tenemos bacterias que nos ayudan en nuestros procesos de digestión, en la absorción de nutrientes, partiendo desde este concepto. Entonces, regresando al terreno biológico, si es que se halla, por ejemplo, un pH alterado, los procesos de oxidación y reducción no estarían dentro de los parámetros de lo saludable. Entonces, para mi entender, es un tema de poblaciones de microorganismos, de las distintas poblaciones que existen. Estos siempre se van a encontrar en los pacientes, pero su población ha de estar controlada en un cuerpo en equilibrio, y es precisamente lo de lo que trata, o lo de lo que nace el biomagnetismo, el equilibrio en la energía. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. El compañero Macías realiza la pregunta, por favor. La compañera Carla, ¿se encuentra presente? Sí, ya. A ver, la pregunta va para, sí, el compañero Miguel. De acuerdo a su criterio, quiero preguntarle,
El biomagnetismo sabemos que es una terapia que ayuda a restablecer lo que es la salud física, pero también la salud emocional. Yo quisiera saber cómo esta puede ayudar a la salud emocional de la persona. Listo, gracias por tu pregunta, Carlos. Bueno, al restaurar lo que es el equilibrio interno del cuerpo, por ende, mantiene un cuerpo saludable y también, por ende, también restaura lo que es la energía. Libera el cuerpo de lo que será el estrés y esta persona vive con mayor optimismo, y felicidad. Por ello, el biomagnetismo es recomendado también para problemas físicos como emocionales. En el caso de que una persona tenga una dolencia, como ya sabemos, su estado emocional no va a ser el adecuado. Es por esta razón que al momento de curar o de tratar dicha dolencia o dicha patología, el estado emocional de dicho paciente va a mejorar. Y no tan solo viene asociado el estado emocional del paciente con el tratamiento mencionado, sino también al momento de aplicar el tratamiento de biomagnetismo para mejorar la dolencia de dicho paciente, mejora también mejora también la estabilidad emocional de las personas que lo rodean, ya que al momento de ver mejorías en el paciente, los familiares también van a tener una mejoría en lo que sería su estado de ánimo. Es por esta razón que también creo firmemente que el biomagnetismo interviene tanto de manera física en los pacientes, de manera emocional en el paciente y en los familiares. Bien, damos paso a la compañera Lorey a ver si ella puede comunicarse y dar su punto de vista. Sí, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, listo. Tuve problemas con el audio, pero ya me conecté por el celular. Mi argumento en contra es sobre la medicina convencional, que también es llamada como medicina alopática. Esto quiere decir que esta medicina se basa fundamentalmente en tratar enfermedades a través de drogas que actúen por dicho mecanismo, como por decir, si hay una gripe, se suministra un antigripal, si hay fiebre, se receta un antifebril, y si hay una inflamación, se medica con un antiinflamatorio. Cabe recalcar que la medicina convencional se basa en el conocimiento científico del cuerpo, ya que utiliza tratamientos que se han demostrado científicamente eficaces. Los médicos adquieren esto como una formación a su conocimiento exhaustivo porque trata sobre el organismo, sus enfermedades y tratamientos. Esta medicina convencional se deriva a la medicina complementaria y alternativa. Esta se basa en la idea de que un profesional de la salud debe tratar a la persona completa en cuerpo, mente y espíritu. Si hablamos de la medicina convencional, hablamos sobre un tratamiento que se usa junto con el tratamiento estándar, pero que no se considera estándar. Por ejemplo, tenemos la acupuntura, que se usa para disminuir algunos efectos secundarios que causa el tratamiento del cáncer. Por eso, según mi postura, la población prefiere la medicina convencional para el tratamiento de problemas crónicos. Tenemos la hipertensión arterial, cálculos en la vesícula, hernias y enfermedades respiratorias que evolucionadamente están largas. Asimismo, en la atención de artritis, diabetes, problemas de audición, visión, cuando hay dificultades para caminar y en la curación de úlceras en las piernas o pies. La pertinencia del tratamiento convencional, según lo que averigüé, es reconocida por la comunidad, ya que es la curación de estas enfermedades y brinda una mejoría notable en el estado de salud y en la prevención de complicaciones. Bien, continuamos con las preguntas. Por favor, la siguiente. Bien, de acuerdo al argumento que mencionó mi compañera Lorey, ella decía que la medicina convencional se basa básicamente en el conocimiento científico. Entonces, para esto utilizaba el tratamiento que han sido demostrados científicamente. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo las personas pueden estar seguras que del control de calidad de ciertos productos utilizados en este tipo de medicina convencional si muchos no cumplen con lo que prometen? Respondiendo a tu pregunta, es importante tener presente que cada cuerpo tiene una reacción diferente al uso de ciertos medicamentos.
Sin embargo, eso no quiere decir que la medicación no cumpla con sus determinadas funciones, sino más bien que este tiene un tipo diferente de respuesta, tomando a consideración que cada medicamento pasa por una serie de estudios científicos para comprobar su calidad, para así ser utilizados dependiendo de la enfermedad. A la compañera Kelly para que realice la otra pregunta. Bien. En base al criterio de la compañera María Belén Choes, ella cita que el biomagnetismo funciona en niños, en adultos y en ancianos, teniendo efectos beneficiosos que empiezan a notarse desde la primera o segunda sección. Cabe recalcar que este biomagnetismo no produce daños ni efectos colaterales, mucho menos requiere medicamentos, pero tampoco se opone a los medicamentos y tratamientos que esta persona está llevando con la medicina tradicional. Con respecto a esto, le hago la siguiente pregunta. Se menciona que el 80% de las personas se curan con esta técnica. ¿Por qué se considera que el porcentaje restante no se cura? Bien, respondiendo a tu pregunta, Kelly, puedo decirte que el hecho de curación depende de varios factores, entre ellos dos fundamentales, que es la conducta alimenticia del paciente y la segunda es la actitud del paciente sobre sí mismo y el entorno. Cada ser humano poseemos un sistema inmune muy poderoso expresado en estructuras sanguíneas como son los glóbulos rojos, los linfocitos, cada uno específicamente dedicado a un labor en el organismo. El terapeuta, esta terapia ayuda y orienta la curación, pero finalmente es realizada por el organismo. Como lo señalé, depende mucho también del paciente y de sí mismo para ayudarse a curar. Porque si no pone así también de él, la actitud de él, no, la medicina no puede ir contra él. Damos paso a la siguiente pregunta de la compañera Nayeli. Bueno, con respecto a lo que dijo el compañero Steven, él decía que la medicina convencional trataba era por medio de pruebas científicas y medicamentos, lo cual podía decir cirugías y todo. Sin embargo, considero que el biomagnetismo puede ser una mejor alternativa que la medicina convencional, ya que puede tener menos tiempo y además se puede realizar en una sesión o 2 sesiones. Además de eso, también, según estudios, también están relacionados con lo que es la neurología, la cardiología y la neonatología. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían las ventajas de la medicina convencional? Bien, respondiendo a esa pregunta, una de las grandes ventajas que puedo destacar de la medicina convencional sobre el biomagnetismo es que el biomagnetismo solo abarca o puede abarcar 120 enfermedades aproximadamente. La medicina convencional puede abarcar el resto de enfermedades que no se mencionan o que no entran en lo que es las 120 enfermedades del biomagnetismo. Esa es como que la que más se destaca, ya que, bueno, como lo mencioné antes, una cirugía no se puede realizar por medio del biomagnetismo. Para eso se necesita la medicina convencional. Se necesita anestesia, se necesitan medicamentos, se necesitan pruebas. Además, la medicina convencional es una de las ramas principales en todo el mundo que, bueno, actualmente estudiamos varias personas y nos permite explorar las diferentes áreas del cuerpo y las diferentes anomalías que pueden existir en este. Así que eso sería todo sobre la pregunta, la respuesta a tu pregunta, perdón. Tomando en cuenta los argumentos realizados por parte de la compañera Pamela Bailón, quisiera saber el por qué una parte de la población prefiere ser
prefiere tratar sus problemas crónicos con una medicina distinta a la convencional? Es decir, ¿cuál es el motivo o razón por la que sucede esto? Bueno, pues lamentablemente, y es algo que todos conocemos, incluso las personas que estamos a favor de la medicina convencional, es que estos tratamientos llegan a veces a tener muy expensivos, muy costosos, a veces no se acomodan a las necesidades económicas de las personas, por lo que requieren a un tratamiento alternativo que sí se acomode a su economía actual. ¿Esto es beneficioso para ellos? Pues realmente no. Como ya sabemos la famosa frase de a veces lo barato sale caro, esto puede sucederles a ellos, porque usan tratamientos que son mucho más baratos, mucho más accesibles para ellos, pero que a la larga van a empeorar en caso de que su enfermedad empeore, obviamente. Pues van a necesitar que ahora sí se trate la medicina convencional en su enfermedad, y el tratamiento va a ser mucho más costoso porque se va a necesitar más elementos para evitar que esto se siga expandiendo. Bien, debido a todas las argumentaciones y preguntas realizadas, se procede a realizar un resumen rescatando los puntos más relevantes sobre el debate. Bueno, buenas tardes con todos. Doctora, yo voy a tener la cámara apagada porque ando con datos y tengo el internet un poco inestable. Bueno, yo empezaré a hablar del resumen de tanto las ponencias como las opiniones en contra referente a estas dos alternativas médicas. Para empezar, la bioenergética se entendió que por su parte es algo que se fue desarrollando en Asia, luego se vino a América y en otros lugares del mundo. Esto es una práctica que tiene más de 5.000 años. Se ha ocupado de manera tradicional en resolver dolencias y problemas de enfermedades, tanto de una perspectiva muy diferente a la medicina convencional. A ver, algo que podemos rescatar del biomagnetismo es que es un sistema, el cual es de manera terapéutica, en el cual se utilizan imanes de alta potencia para eliminar bacterias, virus, hongos y parásitos, ya que estos son los causantes de cualquier tipo de enfermedad. Los imanes se aplican en diferentes zonas y partes del cuerpo con el fin de rastrear o escanear alguna zona afectada que pueda tener algún tipo de dolencia. Algo a su favor que dijeron fue que la persona que es practicada con esta terapia también mejora su familia en el estado emocional. Es decir, que mientras ven mejorías en el paciente, en su familiar enfermo, también ellos mejoran al ver la evolución de cómo va reaccionando a su enfermedad. Mientras que la medicina convencional se basa en el ámbito o el conocimiento científico, que se estudia el cuerpo, se utilizan diferentes tratamientos que se han demostrado eficaces de manera científica. La medicina, esta medicina se ayuda bajo medicamentos, como ya dijo la compañera Lorey. Si tienes gripe, un antigripal; si tienes fiebre, un antifebril. Sin embargo, la gente, por cuestiones económicas, por falta de conocimiento, acude a diferentes tipos de ayudas para poder salvar o ayudar a sus enfermos. Eso yo puedo acotar como resumen del tema. Bien, para finalizar el debate tenemos las conclusiones. El biomagnetismo es una terapia alternativa enfocada en el equilibrio tanto del ser, del cuerpo y de la mente. Enfocada en el potencial para encontrar un equilibrio al coordinar estos aspectos, con la mentalidad de encontrar un bienestar en común. La terapia alternativa de esta implementación con imanes es a favor de la curación de infecciones bacterianas, la reducción de inflamaciones, puede mejorar la circulación, estados de ánimos, incrementar energía, entre muchos otros. En relación con la medicina convencional, esto puede llegar a ser en cierto punto complementaria
si el paciente y su caso clínico lo requiere. La medicina convencional ha funcionado como un método muy eficaz en la curación con pacientes con diversidad de patologías y que misma ha sido evolucionando con avances tanto científicos como tecnológicos. Por lo cual la medicina alternativa suele ir de la mano con mismas tradiciones o costumbres con un saber empírico. No en todos los casos se aplica, pero generalmente. De igual manera, se ha registrado también casos en los que la medicina alternativa, el paciente con una patología se ha recuperado de manera eficaz. Se ha demostrado que tanto el biomagnetismo como la medicina convencional aportan significativamente al recuperamiento del paciente en varios métodos. En varias ocasiones también se ha demostrado que la complementación de varias áreas resulta eficaz que tomando por parte individual. Considero yo que también es la asimilación de la persona al tratamiento, lo cual genera el resultado mayormente de cómo toma ese conocimiento la medicina o la terapia. Con esto hemos finalizado el debate con 32 minutos. Muchas gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias. Se ha terminado este ejercicio que ha querido ser pues un ejercicio de un poco de aprendizaje para defender ponencia, defender pensamiento. Ustedes como futuros médicos van a tener que ser muy rápidos en la defensa de esos pensamientos. No van a poder tener el internet inmediatamente, sino que tienen que tener conocimiento suficiente como para poder opinar sobre muchos temas, temas médicos. Bueno, en general pues ha estado todo muy bien, los tres grupos. Yo felicito a todos los grupos y espero que bueno, en el segundo parcial que vamos a tener otro debate, quizás sean con temas un poquito más polémicos y ahí me gustaría ver un poquito más de pasión. Quizás estos temas son temas nuevos para ustedes, pero en el otro debate pues se va a debatir, qué sé yo, el machismo, el aborto, el matrimonio igualitario, que son temas un poco más polémicos y que va a permitir que ustedes sigan haciendo ese ejercicio de defensa de posiciones que va a ser muy útil para su profesión. Muy bien, señores, entonces con esto terminamos. Ya les digo que dentro de un rato yo les voy a subir ese deber que falta, que les voy a dejar abierto hasta el día 27, el sábado 27, y nos veríamos el próximo jueves a las 2 de la tarde para el examen. Muchísimas gracias a todos y les estaré mandando la información, los documentos para que revisen y lean para el examen. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora.